Paz y amor para todos ustedes. La vez anterior hemos hablado de cómo reconocer a un maestro espiritual verdadero, y hoy quisiera hablar brevemente qué es lo que hace a un maestro, qué es lo que debe saber, cómo debe ser para realmente ser considerado como un maestro espiritual. La cosa más importante para un maestro espiritual son sus estados anteriores. Idealmente, un maestro espiritual verdadero debe vivir en el estado de la fusión con la conciencia universal. En una fusión permanente o en una fusión temporal, es decir, saber entrar en ese estado de fusión cuando sea necesario. Idealmente, vivir en ese estado de fusión constantemente, lo que es bastante difícil, pero no es algo imposible. Y por lo menos, si es que no puede todavía vivir en ese estado de fusión o entrar en ese estado de fusión, por lo menos un maestro espiritual debe vivir en un estado de paz, en un estado positivo, alegre, de la paz interior. Porque solo desde la paz realmente puedes enseñar de una manera coherente, y el camino espiritual es el camino de la paz. No la paz en el sentido de la ausencia de la guerra, sino esa paz interior. Es decir, el maestro debe saber permanecer en el silencio interior, saber silenciar su mente. Y repito nuevamente, el maestro ideal es el que vive en la fusión con la conciencia universal. No podemos enseñar lo que no sabemos. Podemos pretender, pero tarde o temprano las personas van a sentir esa hipocresía, ¿no? Si yo no vivo en la paz, enseño la paz, tarde o temprano las personas se van a darse cuenta de esa incoherencia y alejarse de mí. Y realmente no voy a poder ayudar a las personas a alcanzar la paz si yo mismo no alcancé la paz, ¿no? No podemos transmitir lo que no somos, ¿no? Otro criterio importante para que un maestro podría ser considerado como un maestro perfecto es el conocimiento de los métodos de autotransformación. Es muy importante. Hay maestros que viven en la unión, en la fusión con esa conciencia universal, pero no saben cómo llegaron a esa fusión. ¿Por qué? Porque alcanzaron estos estados de fusión en sus vidas anteriores. Ahí usaban diferentes métodos, pero llegando a esa vida, simplemente no se acuerdan de estos métodos. Entraron en ese estado de unión sin atravesar todo el camino. Yo puedo explicarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos que hacer un viaje que será de Ecuador a Argentina. Entonces yo puedo hacer ese viaje a pie, conociendo todos los pueblitos, todo lo que está en el camino. Entonces yo voy a saber perfectamente cómo llegar de Ecuador a Argentina, porque hice todo ese camino caminando, o bueno, usando de vez en cuando algún tipo de transporte. Y eso es lo que hacen los maestros. Algunos maestros en sus vidas anteriores recorren todo el camino espiritual casi al final, pero les falta un poquito. Entonces,
Cuando llegan a la siguiente vida ya no tienen que recorrer todo el camino porque ya lo conocen, ya lo saben, la conciencia ya está desarrollada. Entonces se trasladan de un punto al otro directamente. Es como tomar un avión de Ecuador a Argentina. Y si tomas un avión, lo único que te vas a recordar es cómo te sentaste en el avión y te saliste del avión. Bueno, tal vez puedes saber algo por la ventana, algún detalle, pero no vas a poder describir todo el camino de Ecuador a Argentina. Pero no todas las personas pueden hacer este viaje en avión, me refiero al viaje espiritual. Tienen que hacerlo a pie, así pueblo por pueblo, para llegar al destino al que tiene que llegar. Entonces, si tú viajaste en avión, no puedes describirles el camino paso a paso, cómo hay que ir, ¿no? No sé si lo hago entender. Entonces, esos maestros sí viven en los estados de la fusión con esa conciencia universal, pero no saben los métodos y los métodos graduales, además, ¿no? Para diferentes personas, los métodos pueden ser diferentes de cómo alcanzar este estado, o por lo menos cómo avanzar hacia ese estado. Y es bastante común, eso sucede bastante común, o saben solo ciertos métodos, los más avanzados que usaron en su vida, pero no conocen los métodos como más sencillos que servirían para las personas que se encuentran en las etapas más tempranos de su desarrollo evolutivo. Y en este caso, el maestro no puede ser completo. Lo que sí puede hacer es, a través de su campo energético, ayudar a las personas a alcanzar ciertos estados. Como este maestro vive en la fusión con esa conciencia universal, crea alrededor de su forma física el campo correspondiente. Y yo lo presenciaba, que cuando tú entrabas en el campo energético de este maestro, si tú como conciencia tenías capacidad meditativa, tenías cierta flexibilidad de conciencia. Y sí, entiendo que es un término bastante ambiguo, o sea, la conciencia es movible, es trasladable, no está atascada en cierta parte del cuerpo o en cierta chakra, sino se desplaza con facilidad dentro del cuerpo y puede salir fuera del cuerpo. Entonces, si la conciencia tiene esa capacidad, yo entraba, y bueno, yo sí tenía esa capacidad, entraba en el campo de ese maestro espiritual y enseguida me buceaba en los estados profundísimos de la conciencia. No necesitaba hacer ningún esfuerzo, sino este maestro espiritual creaba como una puerta, y en ese sentido también, cuando Jesús dice que soy la puerta, es también en este sentido, que a través del campo energético de Jesús, estando cerca de Él, las personas podrían entrar en la fusión con Dios, entrar en esos mundos de luz y de paz. Pero Jesús no es la única puerta. Todos los maestros verdaderos son las puertas a esos mundos que ellos habitan. Entonces un maestro puede vivir en la fusión, pero no saber los métodos. Puede ser al revés. Puede ser que el maestro sabe muchos métodos porque él mismo está ahora en el camino, está aprendiendo, está tratando de llegar a esa unión con esa conciencia universal y todavía no llega o está entrando de vez en cuando en esa unión. Entonces, él sabe todos los métodos para llegar a esto. O sea, sabe todo el camino, ya hizo el camino de Ecuador a Argentina, entonces sabe todos los rincones donde uno puede quedarse, por donde no tiene que ir. Pero, o sea,
no, me retracto. O sea, este maestro todavía no hizo todo el camino de Ecuador a Argentina, sino que está en el camino todavía. Entonces ya atravesó una gran parte de este camino y te puede enseñar esa parte del camino que atravesó, pero todavía no llega al destino final. Y entonces tú puedes hacer este viaje con este maestro. La ventaja es que este maestro sabe los métodos de perfeccionamiento espiritual. Y también puede ser un maestro que en esta vida hizo todo ese viaje, llegó a esta unión, vive en esta unión y además sabe todos los métodos que le permitieron llegar, ¿no? Entonces hay esos tres opciones. Por supuesto, un maestro espiritual verdadero debe tener sabiduría, pero sabiduría no solo para interactuar con el mundo, no solo para hacer el camino, sino debe haber una sabiduría para enseñar. O sea, es un arte. No es cualquier cosa enseñar a otras personas. Y hay diferentes tipos de maestros. Unos maestros se enfocan más en pocas personas, pero personas que son verdaderos buscadores. Tienen 2, 3, 4 discípulos, tal vez un poco más, y les da todo lo que sabe, les enseña los métodos del perfeccionamiento espiritual, les guía por el camino recto directamente a esa unión con la conciencia universal. En cambio, hay otros maestros que trabajan con las masas humanas. Es mucho más difícil que trabajar con pocos estudiantes, porque con pocos estudiantes tú tienes mucho más afiliación, te entienden mucho mejor. No hay chance de que te crucifican o te envenenan porque tu palabra no cabe en ellos. Son muy devotos por lo común, muy fieles a ti, te entienden perfectamente. En cambio, las masas humanas, trabajar con las masas humanas es algo bastante difícil. Te enfrentas con mucha incomprensión, te enfrentas con mucho odio, te enfrentas con mucha hostilidad. Las personas quieren seguir dormidos. Por supuesto, un maestro espiritual no va a tratar a la fuerza de despertar a alguien, especialmente si esa persona quiere dormir. Pero sí hay muchas personas que no quieren la luz, no quieren ver la luz, quieren permanecer en la oscuridad, viven desde el egoísmo y atacan a un maestro de este tipo. Es atacado. Ahora también puede darse el caso cuando un maestro trabaja con una gran multitud o con grandes multitudes de las personas y también tiene algunos discípulos cercanos, 2, 3, un poco más, que también le ayudan en esa tarea y ellos también están aprendiendo. Y hay que entender una cosa muy importante, es también un criterio de un maestro verdadero, que un maestro verdadero quiere que sus discípulos sean maestros. Para él es su tarea principal, que los discípulos lleguen a su nivel, incluso lo superen. En cambio, si es un maestro que no es maestro, una persona egoísta que solo aparente, esa persona va a tratar por todos los medios que los discípulos se queden ahí donde están. ¿Por qué? Porque vive gracias a los discípulos, se aprovecha de ellos. Entonces su tarea, su idea no es que avancen en ser maestros, que además va a ser una competitividad para él o ella, sino que se quedan ahí mismo, sean como sus esclavos. En
cambio, un maestro verdadero, como ya dije, pone todos los esfuerzos que los discípulos sean maestros y se independizan, perdón, una palabra difícil para mí, se separan y empiezan también a enseñar. Porque la mejor manera de aprender algo es, entre otras maneras, enseñar a los demás. Si realmente puedes enseñar algo a otros, significa que de verdad lo has aprendido. Y bueno, creo que básicamente es todo. Tal vez se me escapó alguna idea que quería expresar, pero bueno, tenemos todavía tiempo para hacer otros videos y para expresar lo que no fue expresado. Les mando mucha paz, como siempre, mucho amor. Y les animo, como siempre, a transformarse, a seguir este camino maravilloso, difícil pero maravilloso de perfeccionamiento espiritual. Amor y paz.